¿Aceptarías vivir en una sociedad perfecta si supieras que toda esa felicidad depende del sufrimiento de un solo niño? La mayoría de las personas responde que no, pero eso es porque todavía no entienden cómo funciona realmente el mundo. Porque quizá ya vivimos en una versión de Omelas, una sociedad llena de entretenimiento, comodidad, consumo, distracción y placer inmediato. Mientras millones de personas sufren lejos de nuestros ojos para sostener el sistema que disfrutamos todos los días. Ropa barata, comida basura, explotación laboral, manipulación psicológica, personas destruidas emocionalmente mientras otros viven anestesiados por la comodidad. Y aún así, seguimos adelante, porque el ser humano tiene una capacidad brutal para ignorar el dolor ajeno cuando ese dolor sostiene su estabilidad. Eso es lo verdaderamente incómodo de esta historia. No habla de monstruos, habla de gente normal, gente que sabe, gente que entiende, gente que incluso siente culpa, pero decide quedarse. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete, porque aquí no venimos a repetir discursos cómodos. Venimos a cuestionar las ideas que la mayoría acepta sin pensar. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Hoy vamos a hablar de una de las historias filosóficas más perturbadoras jamás escritas. Una historia que destruye la idea romántica de la moral humana y que deja una pregunta imposible de ignorar. Si descubrieras el verdadero precio de tu felicidad, ¿tendrías el valor de alejarte de Omelas? Hoy no vamos a hablar solo de un cuento filosófico. Vamos a hablar de ti, de mí, de la sociedad moderna y de todas las cosas que las personas prefieren no mirar para poder seguir viviendo cómodamente. Porque los que se alejan de Omelas no es simplemente una historia sobre un niño sufriendo encerrado en un sótano. Es una radiografía brutal de la naturaleza humana. Una demostración incómoda de cómo muchas personas están dispuestas a aceptar injusticias, crueldad y sufrimiento, siempre y cuando el sistema siga funcionando a su favor. En este video vamos a analizar qué representa realmente Omelas, por qué la mayoría decide quedarse, qué simboliza el niño, por qué algunos pocos se marchan, y cómo esta historia conecta perfectamente con el mundo actual. Vamos a hablar de moral, de psicología, de comodidad, de culpa, de consumismo y del precio oculto detrás de muchas de las cosas que disfrutamos todos los días. Porque quizá el problema nunca fue el monstruo visible. Quizá el verdadero problema siempre ha sido la gente normal que aprende a convivir con el horror mientras recibe beneficios a cambio. Y lo más incómodo de todo es que muchas personas critican a Omelas creyendo que jamás aceptarían algo así, sin darse cuenta de que probablemente ya forman parte de su propia versión de la ciudad. Así que quédate hasta el final, porque este no es un video para entretenerte solamente. Es un video para incomodarte, para hacerte pensar, y quizá para hacerte cuestionar el verdadero costo de la felicidad moderna. Suscríbete al canal Vivencias, comparte este contenido y comenta tu opinión. Porque las conversaciones incómodas son las únicas que realmente obligan a pensar. ¿Qué es Omelas? Existe una razón por la que los que se alejan de Omelas sigue siendo una de las historias filosóficas más perturbadoras jamás escritas. Porque no necesita monstruos, no necesita guerras, no necesita demonios, ni siquiera necesita un villano tradicional. Solo necesita una sociedad feliz. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan peligrosa para la conciencia humana. Omelas es presentada como una ciudad prácticamente perfecta. Una sociedad llena de alegría, música, celebraciones y tranquilidad. Las personas viven felices. No parece existir miseria extrema. No hay desesperación colectiva. No hay violencia visible. No hay caos constante. Todo parece funcionar. Las calles están llenas de vida. La gente ríe. Los niños juegan. Hay arte. Hay cultura. Hay estabilidad. Y aquí ocurre algo interesante desde el principio. La autora no describe una felicidad artificial o claramente falsa. Ese detalle importa muchísimo, porque Omelas no parece una dictadura oscura. No parece un régimen de terror.
no parece un lugar destruido moralmente. Al contrario, parece el tipo de sociedad que muchas personas dirían querer construir. Una ciudad donde la mayoría vive bien, donde existe paz, donde las personas tienen oportunidades, donde el sufrimiento visible parece mínimo. Y precisamente ahí comienza el problema filosófico. Porque la historia destruye una idea muy cómoda que mucha gente tiene. La idea de que las sociedades felices son automáticamente sociedades morales. No. Una sociedad puede ser funcional y aún así estar construida sobre algo monstruoso. Ese es el corazón de Homelas, porque después de mostrar toda esa felicidad colectiva, la historia revela la verdad escondida debajo de la ciudad. En un sótano oscuro, sucio y abandonado, vive un niño completamente miserable. Un niño aislado, maltratado, humillado, privado de amor, privado de dignidad, privado incluso de esperanza. Vive encerrado, solo, en condiciones horribles. Y lo peor no es solamente el sufrimiento del niño. Lo peor es que toda la ciudad sabe que existe. Todos, los adultos lo saben. Las autoridades lo saben. Las familias lo saben. Los jóvenes eventualmente lo descubren también. Nadie puede decir que fue engañado. Y aquí llega la revelación verdaderamente perturbadora. Toda la felicidad de Homelas depende directamente del sufrimiento de ese niño. La prosperidad de la ciudad, la paz, la alegría, la estabilidad. Todo existe únicamente porque ese niño permanece sufriendo. Si el niño fuera liberado, todo colapsaría. Ese es el pacto moral de Homelas, la felicidad de miles, a cambio de la tortura de uno solo. Y en este punto la historia deja de ser fantasía, porque aquí entra uno de los conceptos filosóficos más incómodos, el utilitarismo llevado al extremo. La idea de que una acción puede justificarse si produce el mayor bien para la mayoría. Y sobre el papel, muchas personas aceptarían eso fácilmente, porque suena lógico, suena práctico, suena eficiente. Sacrificar uno para beneficiar a miles. Pero el problema aparece cuando el sacrificio deja de ser abstracto y tiene rostro humano. Cuando el sufrimiento ya no es una estadística. Cuando puedes mirar directamente al niño. Cuando entiendes que su dolor no es accidental, sino necesario. Ahí la moral deja de ser teoría. Y ahí es donde la mayoría de las personas empieza a romperse psicológicamente. Porque algo muy interesante ocurre en Homelas. Las personas sí sienten horror al descubrir la verdad. No son robots, no son psicópatas. Muchos lloran, muchos sienten rabia, muchos sienten asco. Muchos no logran dormir al principio, pero eventualmente, la mayoría aprende a aceptar el sistema. Y esto es exactamente lo que vuelve la historia tan realista. Porque el ser humano posee una capacidad enorme para adaptarse moralmente a casi cualquier cosa. Especialmente cuando su comodidad depende de ello. Las personas empiezan a justificarse. Si liberamos al niño, todos sufrirán. No podemos destruir toda la ciudad. Ya es demasiado tarde. El sacrificio es necesario. Es triste, pero así funciona el mundo. Y poco a poco, la monstruosidad deja de sentirse monstruosa. Ese es el verdadero terror de Homelas. No el niño, no el sótano. El verdadero horror es la normalización. La capacidad humana de convivir con el sufrimiento ajeno cuando ese sufrimiento sostiene estabilidad, placer o comodidad. Porque la historia obliga al lector a enfrentar una pregunta brutal. ¿Cuántas injusticias acepta una sociedad cuando obtiene beneficios a cambio? Y cuando analizas eso profundamente, empiezas a darte cuenta de que Homelas no está tan lejos de la realidad. Porque incluso en el mundo moderno ocurre algo parecido. Millones de personas consumen productos fabricados en condiciones miserables. Disfrutan sistemas económicos sostenidos por explotación. Ignoran guerras lejanas mientras mantengan comodidad local. Critican injusticias en redes sociales, pero continúan alimentando exactamente los sistemas que las producen. Y no lo hacen necesariamente porque sean malvados. Lo hacen porque mirar constantemente el costo real de la comodidad humana es psicológicamente agotador. Entonces el cerebro hace lo que mejor sabe hacer: adaptarse, justificar, normalizar. Eso es Homelas.
Una sociedad donde la felicidad colectiva depende de que alguien cargue silenciosamente con el sufrimiento que nadie quiere mirar demasiado tiempo. Y quizá la parte más incómoda de toda la historia es que el niño nunca deja de sufrir, porque la ciudad jamás está dispuesta a pagar el precio real de hacer lo correcto. La psicología de los que se quedan. La pregunta más importante de toda la historia no es por qué el niño sufre. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué la mayoría decide quedarse en Omelas después de descubrir la verdad? Porque aquí es donde la historia deja de ser literatura y se convierte en una radiografía brutal de la mente humana. La mayoría de las personas imagina que, si estuvieran en esa situación, liberarían al niño inmediatamente. Eso suena bien moralmente, suena noble, suena humano, pero la realidad psicológica probablemente sería mucho más incómoda. Porque el ser humano no toma decisiones únicamente por moral. También decide según miedo, comodidad, estabilidad, presión social y supervivencia emocional. Y Omelas entiende perfectamente eso. Cuando los ciudadanos descubren al niño, al principio sienten horror, asco, rabia, tristeza, culpa, porque todavía conservan algo fundamental: la reacción emocional natural frente al sufrimiento. Pero después ocurre algo mucho más peligroso. El cerebro empieza a defenderse, porque vivir sabiendo que tu felicidad depende del dolor ajeno crea un conflicto psicológico insoportable. Y ahí entra uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana: la disonancia cognitiva, el choque entre lo que una persona cree sobre sí misma y lo que realmente está permitiendo. Nadie quiere verse como monstruo. Entonces la mente busca excusas para reducir el conflicto interno. No tengo opción. El sistema ya existe. Liberarlo empeoraría todo. El sacrificio ya fue hecho. Es cruel, pero necesario. Y poco a poco, la moral empieza a doblarse. Eso ocurre constantemente en la vida real. Muchísimas personas participan en sistemas que consideran injustos, mientras intentan convencerse de que no tienen responsabilidad. Personas que critican explotación laboral mientras consumen productos hechos en condiciones miserables. Personas que hablan de empatía mientras humillan a otros en redes sociales. Personas que dicen odiar la corrupción, pero apoyan injusticias cuando les benefician personalmente. Porque el problema no es solamente la maldad. El problema muchas veces es la comodidad. La comodidad anestesia la conciencia, y mientras más beneficios recibe una persona de un sistema, más difícil se vuelve cuestionarlo honestamente. Eso explica por qué tantas sociedades toleran cosas absurdamente crueles durante décadas. No porque todos sean monstruos, sino porque el cerebro humano tiene una capacidad impresionante para normalizar cualquier realidad cuando adaptarse resulta más fácil que confrontar. Ese es uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos de nuestra especie. La adaptación moral. Al principio algo parece horrible, después parece incómodo, luego parece normal, y finalmente parece inevitable. Eso ocurre con violencia, con corrupción, con manipulación, con explotación, con abuso emocional, con mentira política, con degradación cultural. Las personas se acostumbran. Y cuando una sociedad entera se acostumbra, el horror deja de sentirse como horror. Ahí nace Omelas. La historia también muestra otro fenómeno brutal: la distancia emocional. El niño está escondido, separado, invisible para la vida cotidiana. Eso importa muchísimo, porque el ser humano tolera mejor el sufrimiento cuando no tiene que verlo constantemente. La distancia reduce empatía. Es fácil ignorar explotación cuando ocurre en otro país. Es fácil ignorar pobreza cuando no afecta directamente tu barrio. Es fácil ignorar sufrimiento emocional cuando las redes sociales están llenas de entretenimiento y distracción. La modernidad perfeccionó eso. Hoy muchas personas viven rodeadas de dopamina artificial. Videos cortos, consumo rápido, entretenimiento constante, placer inmediato, estímulos infinitos. Y mientras tanto, evitan pensar demasiado, porque pensar profundamente puede destruir la comodidad psicológica. Por eso tanta gente prefiere distraerse antes que cuestionar. Cuestionar duele. Pensar duele. Ver el sistema completo duele.
Entonces la mayoría hace exactamente lo mismo que los habitantes de Omelas. Aprenden a mirar hacia otro lado. Y aquí aparece algo todavía más incómodo. Muchas personas no solo aceptan el sistema, también empiezan a defenderlo. Porque cuando alguien permanece demasiado tiempo dentro de una estructura injusta, termina desarrollando identidad alrededor de ella. Criticar el sistema empieza a sentirse como un ataque personal. Eso pasa en política, en religión, en cultura, en empresas, en familias, en ideologías. La gente protege aquello que le da estabilidad emocional, incluso cuando sabe que está dañado. Por eso los habitantes de Omelas no destruyen la ciudad, porque destruirla significaría destruir también la narrativa que sostiene sus vidas. Y el ser humano le teme muchísimo al vacío, incluso más que a la culpa. Por eso muchas personas prefieren una mentira cómoda antes que una verdad desestabilizadora. Prefieren seguir funcionando antes que enfrentarse al peso moral de sus acciones. La historia de Omelas entiende algo fundamental sobre nuestra especie. La mayoría de las personas no busca realmente la verdad. Busca estabilidad emocional. Y cuando la verdad amenaza esa estabilidad, el cerebro comienza inmediatamente a justificar, minimizar o racionalizar. Eso explica por qué tantas injusticias sobreviven incluso en sociedades que se consideran morales. Porque sentirse moral no significa actuar moralmente. Esa es una diferencia enorme. Muchas personas construyen una identidad de buena persona, basada únicamente en discurso, apariencia o intención, mientras participan diariamente en dinámicas destructivas. Y mientras el beneficio personal continúe, la mayoría seguirá quedándose en Omelas, porque abandonar el sistema tiene precio. Y casi nadie quiere perder comodidad, estatus, seguridad, placer o estabilidad psicológica, aunque el costo oculto lo esté pagando otro ser humano. El niño como símbolo. El error más común al leer Omelas es quedarse atrapado en la imagen literal del niño. Un niño en un sótano, sucio, abandonado, sufriendo. Pero esa sería una lectura superficial, porque el niño no es solo un personaje dentro de una historia. El niño es un símbolo, y cuando entiendes eso, la historia cambia completamente de nivel. El niño representa aquello que una sociedad necesita ocultar para poder seguir funcionando sin colapsar moralmente. Representa el costo invisible de la felicidad colectiva. Representa el sufrimiento que no aparece en los discursos oficiales, en las celebraciones, en las estadísticas optimistas o en la narrativa del progreso. Es el precio oculto. Toda sociedad tiene su propio niño en el sótano, solo que cambia de forma según el sistema. En algunos casos es pobreza extrema, en otros es explotación laboral, en otros es guerra lejana, en otros es daño psicológico silencioso, en otros es abandono social. En otros, es una generación entera sacrificada para sostener el crecimiento económico. El punto no es el niño en sí. El punto es la existencia de alguien que carga con el costo que los demás no quieren ver. Porque el sistema necesita que ese costo exista, pero también necesita que permanezca invisible. Ahí nace la estabilidad de Omelas. La ciudad puede ser feliz porque ha externalizado su dolor. Ha concentrado el sufrimiento en un solo punto, un solo cuerpo, una sola vida, un solo lugar. Todo lo demás puede funcionar con normalidad porque el precio ya está pagado en otro lado. Y esto es profundamente humano. Las sociedades modernas hacen exactamente lo mismo, solo que de forma más sofisticada. El sufrimiento ya no está en un sótano visible. Está distribuido, fragmentado, oculto detrás de cadenas de producción, fronteras, sistemas económicos y capas de indiferencia. Pero sigue existiendo, y sigue siendo necesario para sostener el nivel de vida de otros. El niño también representa otra cosa aún más incómoda. La víctima que no tiene voz, no puede negociar, no puede escapar, no puede protestar de manera efectiva, no puede cambiar su condición, está completamente atrapado. Y eso es importante, porque la moral humana muchas veces se vuelve flexible cuando la víctima no tiene poder. Es más fácil ignorar al indefenso, es más fácil justificar su sufrimiento, es más fácil racionalizarlo como necesario, porque la ausencia de poder reduce la empatía en la práctica, aunque no en el discurso.
El niño es, en ese sentido, el punto más débil del sistema. Y precisamente por eso es el punto que sostiene todo el sistema. Aquí aparece una paradoja brutal. La felicidad colectiva depende del punto más vulnerable de toda la estructura, no del más fuerte, no del más inteligente, no del más productivo, del más indefenso. Eso tiene una implicación filosófica muy profunda. Muchas estructuras sociales no se sostienen gracias a la fuerza, sino gracias a la vulnerabilidad de alguien que no puede defenderse. Y eso incomoda porque rompe la idea romántica de que las sociedades funcionan por equilibrio justo. Otro aspecto importante del símbolo del niño es el silencio. El niño no tiene narrativa, no tiene historia pública, no tiene discurso, no tiene representación, no tiene voz dentro del sistema. Su sufrimiento no genera cambios estructurales, solo sostiene el orden existente. Eso también ocurre en la vida real. Muchas víctimas no tienen capacidad de influir en el sistema que las afecta. Y cuando no hay voz, no hay presión. Cuando no hay presión, no hay cambio. El silencio del niño es lo que permite la estabilidad de la ciudad. Pero hay algo todavía más perturbador. El niño no solo sufre por accidente. Sufre porque su sufrimiento es funcional. No es un fallo del sistema. Es parte del diseño. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Porque muchas personas quieren creer que el sufrimiento en el mundo es un error corregible. Pero Homelas plantea otra posibilidad. ¿Qué pasa si el sufrimiento no es un error, sino un componente estructural? ¿Qué pasa si no es un accidente del sistema, sino su base? Esa idea es difícil de aceptar porque destruye la ilusión de que el progreso siempre reduce el dolor. En Homelas, el progreso depende del dolor. Y eso lleva a otra interpretación del niño. El niño como verdad reprimida. Porque la sociedad no puede ignorarlo completamente. Sabe que existe. Sabe dónde está. Sabe lo que significa. Pero decide no mirarlo constantemente. Esa decisión es clave. Porque no es ignorancia, es elección. Y esa elección tiene un costo psicológico enorme. Las personas que conocen el secreto viven con una tensión interna permanente. Saben que su felicidad tiene un origen moralmente inaceptable, pero también saben que no están dispuestas a renunciar a ella. Entonces ocurre una fractura interna, la conciencia por un lado, la comodidad por el otro, y la mayoría resuelve esa tensión no eliminando el sistema, sino adaptándose emocionalmente a él. El niño también representa la parte de la humanidad que no puede ser integrada en el discurso de la felicidad. Todo sistema necesita excluir algo para definirse como bueno. Siempre hay un margen, un residuo, un costo, un sacrificio, y ese residuo es lo que el niño encarna. Finalmente, el niño es también una prueba moral constante. No cambia, no mejora, no desaparece, permanece. Y su existencia obliga a todos los que saben de él a definirse éticamente una y otra vez. Porque cada vez que alguien recuerda su existencia, se enfrenta a la misma pregunta. ¿Estoy dispuesto a aceptar esto para mantener lo que tengo? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y por eso el niño sigue ahí. No porque nadie pueda liberarlo físicamente, sino porque liberarlo implica destruir el equilibrio entero del sistema. Y la mayoría de las personas en el fondo no está dispuesta a pagar ese precio. Ahí es donde el símbolo alcanza su máximo peso. El niño no solo representa el sufrimiento, representa el límite moral de la sociedad, el punto donde la ética y la comodidad chocan sin posibilidad de reconciliación. Y en ese choque, la mayoría elige lo mismo que en Homelas: seguir adelante, mirar menos, pensar menos y vivir como si el costo no existiera. Los que se alejan. En Homelas, hay dos tipos de personas después de descubrir la verdad: la mayoría y los pocos. La mayoría se queda, se adapta, se justifica, aprende a convivir con el conocimiento del niño sin que eso destruya su vida. Pero existe otro grupo, pequeño, silencioso, incómodo, los que se alejan. No hacen discursos, no organizan revoluciones, no intentan cambiar el sistema desde dentro, simplemente se van. Y lo más importante, nadie sabe a dónde van. Ese detalle no es accidental, es el núcleo filosófico de la historia. Porque la autora no quiere dar una salida cómoda,
No quiere ofrecer un nuevo sistema mejor. No quiere prometer una alternativa perfecta. Solo muestra el acto de rechazo, un rechazo absoluto. Ahora bien, desde fuera podría parecer una decisión simple. Si no estás de acuerdo, te vas. Pero psicológicamente no es tan simple. Alejarse de Omelas significa algo mucho más profundo que abandonar una ciudad. Significa renunciar a una felicidad consciente de su propio costo. Y eso no es fácil de sostener, porque una vez que ves el mecanismo detrás del sistema, ya no puedes fingir que no sabes. La ignorancia se rompe, y lo que queda es responsabilidad. Los que se alejan no pueden seguir participando en una felicidad que consideran moralmente contaminada. No porque el sistema deje de funcionar, sino porque ellos dejan de poder aceptarlo internamente. Aquí aparece algo clave, la conciencia ética como carga, no como virtud cómoda. Porque saber demasiado puede convertirse en una condena. Los que se alejan representan ese tipo de personas que no pueden desver lo que ya vieron. Personas que prefieren perder estabilidad antes que vivir con una contradicción moral constante. Desde el punto de vista psicológico, esta decisión tiene un costo enorme. Porque abandonar Omelas implica perder seguridad, perder comodidad, perder pertenencia, perder identidad social, y entrar en lo desconocido. No hay garantía de nada afuera. No hay promesa de una vida mejor. Solo hay una certeza: no participar en ese sistema. Y eso es lo único que importa para ellos. Este tipo de decisión es extremadamente raro en la vida real. La mayoría de las personas, cuando enfrentan sistemas injustos, no se van, se adaptan dentro de ellos. Porque abandonar sistemas completos implica un riesgo existencial. Pero los que se alejan hacen algo distinto. No negocian con la moral, no buscan equilibrio, no intentan justificar lo injustificable, simplemente cortan el vínculo. Y eso los vuelve incómodos para cualquier sociedad, porque representan una posibilidad que la mayoría prefiere no considerar, la posibilidad de no participar. En el fondo, los que se alejan son una amenaza simbólica, no porque hagan daño, sino porque demuestran que es posible rechazar el sistema sin destruirlo desde dentro. Eso obliga a una pregunta incómoda para todos los demás. Si ellos pudieron irse, ¿por qué tú no? Y esa pregunta es peligrosa porque no tiene respuesta cómoda. Los que se alejan también representan algo más profundo: la coherencia radical, no una moral teórica, sino una moral aplicada hasta las últimas consecuencias. Porque es fácil condenar un sistema desde fuera mientras se vive dentro de él. Pero es mucho más difícil renunciar a lo que ese sistema te da. Por eso este grupo es tan pequeño. No es que no entiendan el sistema, es que lo entienden demasiado bien. Y precisamente por eso no pueden quedarse. Ahora viene el punto más interesante de todo el relato. La historia no dice si tienen razón. No los glorifica, no los condena. No los explica completamente, simplemente los deja caminar fuera de la ciudad. Ese silencio es intencional, porque obliga al lector a proyectar su propia interpretación. ¿Son héroes? ¿Son ingenuos? ¿Son coherentes? ¿Son escapistas? ¿Son moralmente superiores? ¿O simplemente incapaces de convivir con la ambigüedad del mundo? La historia no responde, y ese vacío es parte del impacto. Porque en la vida real tampoco hay respuestas claras. En el mundo real, alejarse de sistemas imperfectos no siempre garantiza justicia, ni paz, ni verdad. A veces solo garantiza incertidumbre. Y aún así, hay personas que eligen ese camino. Lo importante no es que todos deban hacerlo. Lo importante es que algunos lo hacen, porque eso rompe la idea de que el sistema es inevitable. Los que se alejan introducen una grieta en la narrativa de Omelas. Una grieta que dice: esto no es la única forma posible de vivir. Aunque no ofrezcan una alternativa concreta, aunque no construyan nada nuevo, su simple decisión ya es suficiente para cuestionar el orden existente. También representan otra idea incómoda: la libertad moral individual frente al bienestar colectivo, porque en Omelas, el bienestar colectivo está comprado con sufrimiento individual, y ellos rechazan ese intercambio, incluso si eso significa perderlo todo. Al final, lo más perturbador de los que se alejan no es su destino, es lo que provocan en los demás.
porque su existencia demuestra que no todos aceptan el pacto, y eso deja una tensión abierta dentro del sistema. Una pregunta sin cerrar. Si algunos pueden irse, entonces el sistema no es absolutamente necesario. Y si no es absolutamente necesario, entonces es cuestionable. Y si es cuestionable, entonces la moral vuelve a entrar en juego. Por eso su salida es tan poderosa. No porque cambien el mundo directamente, sino porque hacen visible que el mundo podría ser distinto. Y eso, para cualquier sistema basado en equilibrio moral inestable, es una amenaza silenciosa. Omelas en la vida real. La trampa de esta historia es creer que es solo una metáfora elegante. Pero cuando la dejas reposar un poco, empieza a incomodar de otra forma. Porque Omelas no necesita existir como ciudad literal para ser real. Basta con que su lógica exista. Y esa lógica es simple, pero brutal. La comodidad de muchos depende del sufrimiento de algunos que no vemos o que preferimos no mirar demasiado. En la vida moderna esto no aparece como un sótano con un niño. Aparece fragmentado, distribuido, maquillado. Pero el mecanismo es el mismo. Consumo barato que depende de trabajo mal pagado en otros países. Tecnología accesible construida sobre cadenas de producción invisibles. Ropa, comida, entretenimiento, todo optimizado para que el costo humano quede fuera de escena. Sistemas económicos donde la desigualdad no es un accidente, sino una consecuencia estructural. Plataformas digitales que convierten la atención humana en negocio, mientras generan ansiedad, adicción y vacío emocional. Nada de esto necesita conspiraciones. Funciona porque millones de decisiones individuales se alinean con un mismo resultado colectivo. Y aquí es donde Omelas se vuelve incómodamente familiar. Porque nadie se levanta pensando, voy a participar en un sistema injusto. La mayoría simplemente vive, compra, consume, trabaja, se distrae, repite. Y el sistema se sostiene solo. El problema no es la intención individual. El problema es el resultado agregado. Y ese resultado casi siempre tiene costos ocultos. Hay otra capa aún más profunda. La sociedad moderna es experta en esconder el sufrimiento detrás de distancia. No lo ves directamente, no lo tocas, no lo escuchas de forma inmediata. Lo ves en forma de productos, de anuncios, de resultados finales pulidos. La distancia emocional es clave, porque cuando el sufrimiento está lejos, el cerebro lo procesa como algo abstracto, y lo abstracto no genera la misma reacción moral que lo visible. Por eso Omelas funciona. El niño está oculto, y lo que no se ve, se puede ignorar más fácilmente. Hoy esa ocultación no es física, es estructural. Las cadenas de producción global, los sistemas financieros, las plataformas digitales, todo está diseñado para separar el consumo del costo humano. Eso permite algo psicológico muy poderoso, disfrutar sin culpa constante. Pero esa paz tiene un precio, porque la ignorancia parcial no elimina el problema, solo lo desplaza fuera de la percepción. Y cuando la percepción se rompe, aparece el choque moral. Otro paralelo importante está en el entretenimiento. Vivimos rodeados de estímulos constantes, videos cortos, series infinitas, redes sociales, noticias rápidas, contenido diseñado para mantener la atención, no para generar comprensión profunda. Esto no es accidental. La distracción funciona como anestesia, no elimina la realidad, pero reduce la capacidad de pensarla críticamente. Y cuando la mente está saturada de estímulos, hay menos espacio para preguntas incómodas, menos espacio para pensar en el costo real de las cosas. Eso crea una especie de Omelas mental, un estado donde la información existe, pero no se procesa profundamente. Y eso es clave, porque la moral no se rompe solo por maldad, también se erosiona por saturación. Cuando todo es demasiado rápido, demasiado abundante, demasiado constante, el cerebro deja de detenerse en lo importante. Otro elemento interesante es la normalización de la desigualdad. En muchos sistemas modernos, la desigualdad no se percibe como excepción, sino como regla. Y cuando algo se vuelve normal, deja de generar indignación automática. Se convierte en paisaje. Y el paisaje no se cuestiona todos los días. Se habita,
Ahí es donde Omelas se filtra en la realidad, no como un evento puntual, sino como estructura permanente. También existe un fenómeno psicológico importante, la moral selectiva. Las personas pueden ser extremadamente sensibles a ciertas injusticias y completamente indiferentes a otras. Esto depende de proximidad, identidad, beneficios personales y narrativa cultural. Eso permite que alguien se indigne profundamente por una cosa, mientras participa sin cuestionamiento en otra que tiene consecuencias similares o peores, pero menos visibles. No es hipocresía consciente necesariamente, es un sistema de atención moral limitado. Y ese límite es explotado constantemente por sociedades complejas, porque ninguna estructura grande puede funcionar si todos perciben simultáneamente todos los costos éticos de sus acciones. Sería insostenible psicológicamente. Entonces el sistema distribuye el conocimiento, la atención y la responsabilidad de forma fragmentada. El resultado es funcional, pero moralmente ambiguo. Y ahí es donde Omelas se vuelve más que una historia. Se convierte en un espejo incómodo, no porque diga que todo es igual, sino porque obliga a preguntarse, ¿qué partes de mi vida dependen de cosas que prefiero no mirar demasiado de cerca? La mayoría de las personas no tiene una respuesta clara a eso, y quizás no pueda tenerla sin romper su estabilidad mental. Pero la pregunta sigue ahí. Otra conexión importante es el papel de la justificación. En sistemas complejos, casi siempre existen narrativas que explican por qué el sistema es necesario. Así funciona el mundo. No hay alternativa. Es mejor así. Es el precio del progreso. Estas frases no siempre son falsas en su totalidad, pero funcionan como mecanismos de estabilización moral. Reducen la tensión interna entre lo que se sabe y lo que se hace. Y eso es exactamente lo que ocurre en Omelas. La diferencia es que en la historia ese mecanismo está expuesto. En la vida real, está integrado. Finalmente, Omelas no es una acusación simple. No dice todos son malos. Dice algo más incómodo. La moral humana no desaparece en sistemas complejos, pero se fragmenta, se adapta y se vuelve negociable. Y en esa negociación constante, siempre hay alguien pagando el precio que otros no quieren ver. Omelas no es una ciudad, es una pregunta moral disfrazada de historia. Una pregunta que no se puede responder con teoría, porque te obliga a mirar directamente el costo de lo que consideras vida normal. Hemos visto cómo la felicidad colectiva puede depender de un sufrimiento oculto. Cómo la mente humana se adapta a lo inaceptable cuando el sistema le beneficia. Cómo la conciencia choca con la comodidad y casi siempre pierde. Y cómo la mayoría no se va, no porque no entienda, sino porque entender ya no es suficiente para cambiar nada. El niño no es solo un símbolo, es una advertencia. Es el recordatorio de que todo sistema estable tiene algo que no quiere mostrar. Algo que sostiene todo desde la sombra. Algo que nadie quiere mirar dos veces. Y los que se quedan en Omelas no son monstruos, son humanos, exactamente como cualquiera. Personas que sienten, que dudan, que sufren internamente, pero que aprenden a convivir con la contradicción, porque abandonar el sistema tiene un precio demasiado alto. Y los que se alejan no son necesariamente superiores, son los que no pudieron seguir negociando con su propia conciencia. Ahí está el conflicto real, no entre el bien y el mal, sino entre lo que sabes y lo que estás dispuesto a tolerar. Porque la parte más incómoda de esta historia es que no te permite quedarte neutral. O justificas, o miras hacia otro lado, o te alejas, pero no puedes fingir que no viste. Y eso es exactamente lo que hace Omelas tan perturbador. Te quita la comodidad de la ignorancia moral. Al final, la pregunta no es ¿qué harías en una ciudad así? La pregunta es ¿qué partes de tu mundo ya funcionan con esa lógica? ¿Y cuánto de eso has aprendido a ignorar para poder seguir viviendo tranquilo? Suscríbete al canal, deja un like y comenta qué despertó este contenido en ti. Parece poco, pero es lo que mantiene viva este tipo de reflexión. Cuando comentas, el video llega a más personas que también sienten que el mundo se volvió demasiado superficial. Cuando dejas like, el algoritmo entiende que este silencio necesita romperse, y cuando te suscribes, pasas a formar parte de esta comunidad lúcida.
Aquí no se promete comodidad fácil ni respuestas listas. Solo ideas que incomodan pero liberan. Si esto tiene sentido para ti, quédate. Esto es Vivencias. Contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Y recuerda algo simple, pero incómodo. A veces la diferencia entre vivir en Omelas o alejarte de ella no está en el sistema. Está en lo que decides seguir aceptando sin cuestionarlo.